tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy especial porque vamos a tratar de analizar el papel de María y el papel de Luisa dentro de toda la obra de Dios y de toda esta obra de la creación, de la redención, en fin. Una de las cosas que empezaron a generar mucho conflicto entre lo que Luisa escribía y las autoridades religiosas de aquel tiempo es que empezaron a decir que Jesús como que la elevaba mucho, como que la ponía muy en alto, e incluso llegaron a decir que la quería igual que María, que la quería poner al nivel de María. Entonces, en esta lectura, Jesús va a explicar exactamente cuál es el papel de María y cuál es el papel de Luisa. Esto nos debe interesar para saber exactamente en dónde situar a Luisa y empezar a ver cuál es el verdadero papel y la verdadera dignidad que le corresponde a ella. De María, bueno, creo que no hay ningún problema, ¿no? Todos sabemos quién es, sabemos el papel preponderante que tiene y hasta cierto punto, bueno, pues ya sabemos bastante de ella, pero de Luisa no. Y la hemos llegado a catalogar como una vidente, como una mística, y eso es realmente muy alejado de la realidad, o sea, así que vamos a dejar que Jesús nos vaya conduciendo poco a poco en este tema, ¿no? Sí. Para no errar. Porque al decir que se quejaban de que Jesús la estaba poniendo muy alta, no es que quisieran limitar a Jesús, él puede hacer lo que él quiera, Sí. sino de que desconfiaban de la veracidad de Luisa, veracidad de los, y la Luisa. pensaban como una persona, las palabras de ellos, una persona exaltada, o sea, de esas que dicen a mí Dios me habla, en fin. Y entonces por eso tenían esta idea. Sin embargo, bueno, vamos a oírlo para ir poco a poco analizándolo, ¿no? En el volumen 17, la lectura 37, abril 15, 1925. Dice Luisa, escribo solo por obedecer y con gran repugnancia. Esto es una de las cosas que nos hacen llegar prácticamente a un conocimiento muy exacto de Luisa. Ella nunca quiso escribir. Todo lo hacía por obediencia, todo lo hacía porque los superiores se lo ordenaban. Pero si de ello hubiera sido, ella no hubiera querido nunca escribir y menos ponerse ella, o sea, como parte, como protagonista de toda esta obra de Dios, ¿no? Yo no, me imagino uno como hermano junta a todos sus hermanos y le dice, tengo algo que decirles. Ayer mis papás me dijeron que yo soy el consentido. Digo, para que vean cómo lo puede tomar la gente, ¿no? Así es, exactamente. Era así un es. sufrimiento muy fuerte para ella también, ¿no? Así Era es. parte de su del victimado de ella, pero esa obediencia es la que priva en toda su vida y eso nos da mucha seguridad de que lo que está escribiendo es en realidad lo que sucedió, no es lo que ella quiere presumir o exaltar de ella, ¿no? Habiendo leído a un sacerdote mis escritos, me había mandado a decir que en ciertos capítulos el bendito Jesús me exaltaba demasiado, hasta llegar a decirme que me ponía cercana a su mamá celestial para que fuese mi modelo. Al oír esto me he sentido confundida y turbada. Recordaba haberlo escrito solo por obedecer y con suma repugnancia, ya que estaba ligada a la misión de hacer conocer la divina voluntad, y me lamentaba con mi Jesús por haberme dicho esto, mientras que yo soy tan mala y que solo Él sabe todas mis miserias. Esto me confundía y me humillaba tanto que no podía estar en paz,
Sentía tal distancia entre yo y la Madre Celestial como si hubiera un abismo de distancia entre yo y ella. Entonces, mientras me encontraba tan turbada, mi amable Jesús ha salido de dentro de mi interior y estrechándome fuerte entre sus brazos para infundirme la paz, me ha dicho: hija mía, ¿por qué te turbas tanto? ¿No sabes tú que la paz es la sonrisa del alma, es el cielo azul y sereno donde el sol divino hace refulgir más vívida su luz, tanto que ninguna nube puede aparecer en el horizonte y ocultar la luz? La paz es el rocío benéfico que vivifica todo y adorna al alma de una belleza raptora y atrae el beso continuo de mi querer sobre ella. Y además, ¿qué cosa hay que se oponga a la verdad? Espérame, porque creo que esto es conveniente el decirlo. La paz es una de las cualidades que la divina voluntad otorga al alma. La divina voluntad le pasa al alma en la paz inmensa de ella, ¿no? En Dios no hay turbación, en Dios no hay inquietud, en Dios todo es perfecto, o sea, es la verdadera paz. Jesús se define a sí mismo como que Él es la paz. O sea, en alguna lectura dice: la paz soy yo. Por lo tanto, soy el único que la puede dar, que la puede transmitir. El alma que tiene la divina voluntad tiene a Jesús consigo mismo. Entonces, el estar intranquilo, el estar no en paz, definitivamente nos hace dudar de que aquella alma, de que aquella criatura esté viviendo en la divina voluntad, ¿no? Aparte de eso, o sea, la intranquilidad viene de la duda. O sea, viene de como producto del dudar. ¿Y dudar de quién? Aquí en este caso, ¿dudar de quién? De Dios. ¿Qué nos puede volver intranquilos cuando vivimos en la divina voluntad? El dudar de que todo lo que nos dice en los escritos sea realidad. El dudar de que Dios quiere darnos su vida, quiere darnos su voluntad, que Dios se quiere hacer cargo de nuestra vida siempre y cuando nosotros nos hagamos cargo de la suya. En fin, que quiere compartir todos sus atributos. Y eso, como es algo que sale totalmente de nuestra esfera de posibilidades de llevar a cabo, entonces dudamos, pero estamos dudando de Dios. Estamos dudando de la palabra de Jesús y por lo tanto le ponemos en duda la credibilidad de Jesús. Eso es lo grave de poner dudas en estos escritos, en cualquier revelación, ¿no? Así que bueno, ese es un punto de que es necesario entender. ¿No sabes tú que la paz es la sonrisa del alma? Es el donde todo puede estar en perfecta armonía con Jesús. Vamos a seguir. ¿Qué cosa hay que se oponga a la verdad? ¿Dónde está ese exaltarte demasiado? Solo porque te dije que te ponía junto a mi divina madre, porque habiendo sido ella la depositaria de todos los bienes de la redención y como madre mía, como virgen, como reina, la ponía a la cabeza de todos los redimidos, dándole una misión distinta, única y especial, que a ningún otro le será dada. Los mismos apóstoles y toda la iglesia de ella dependen y de ella reciben. No hay bien que ella no posea. Todos los bienes salen de ella. Era justo que como mi madre debía confiar a su corazón materno todo y a todos, abrazar todo y poder dar todo a todos. Esta misión era solo de mi madre. A ver, entonces, Jesús pone a Luisa, o sea, junto a su madre, para que sea su madre la que la oriente, la que la lleve, la que le otorgue todo lo necesario. Porque dice, siendo ella la depositaria de todos los bienes de la redención, y como madre mía, o sea, la ponía a la cabeza de toda la familia humana.
y que de ella recibimos todos, que ella es la depositaria y que ella es la que da a todo lo que nosotros recibimos de la iglesia, sale de María. Por lo tanto, la iglesia recibe de ella, ¿sí? No es la iglesia la que lo tiene en depósito, sino es María quien dona a la iglesia y ahora todos los bienes salen de María. ¿Qué ejemplo más perfecto podría tener Luisa y podríamos tener nosotros que María, que es la depositaria de todos los bienes de la redención, que es la misma depositaria o la misma vida de su Hijo, de Jesús, en ella, que es la depositaria, según nos dice Jesús en los escritos, incluso de su vida eucarística. Así que, en definitiva, el que Jesús ponga a Luisa y indirectamente a nosotros como modelo a la Virgen es totalmente lógico, ¿sí? Con una enorme diferencia entre Luisa y nosotros. O sea, Luisa es cabeza de misión, nosotros no, pero de todas maneras necesitamos ponernos al amparo de la Virgen, ¿sí? Bueno, eso en ese punto. Algo que a mí me llama mucho la atención, o sea, es la Divina María, ¿sí? Mi Divina Madre. No sé si lo hayan captado, pero es enorme lo que está diciendo, ¿no? Sí, Sí, que dice que ella es por gracia lo que él es por naturaleza. así es. Así es. Bueno, seguimos. Ahora te repito, que así como a mi mamá yo la ponía a la cabeza de todos y ponía en ella todos los bienes de la redención, así escogía a otra virgen, a la cual la ponía junto a mi madre, dándole la misión de hacer conocer mi divina voluntad. Ahora, entonces, a María la pone a la cabeza de todos, y ponía en ella todos los bienes de la redención. Aquí hay que entender que el principal bien de la redención, ¿cuál es? El reino. Y eso lo puede poner en ella porque ella es la reina de este reino. María posee este reino desde siempre porque en el momento que su alma fue creada, en ese momento fue creada inmaculada, se conserva inmaculada y por lo tanto recibe todos los bienes que Dios le había dado al hombre al crearlo. Por lo tanto, María es reina, ni reina del reino de la divina voluntad. Si este reino de la divina voluntad no hubiera estado en ella, ella nunca hubiera podido concebir al Verbo eterno. Nunca hubiera podido concebir al hombre Dios, porque le hubiera faltado el germen, ¿sí? Sabemos que el Padre le comunica su fecundidad paterna, que ella tiene el germen de fecundidad humana, pero si ella no tuviera la divina voluntad como vida, no tuviera la vida divina, nunca hubiera podido recibir la fecundidad paterna. Entonces, vamos empezando por ahí para entender que María lo tiene todo, incluso el reino de la divina voluntad, pero no era su misión. Su misión era poseer todo, de ella dar todo y ser la madre de Jesús y la corredentora junto con él. ¿Sí? Y si grande es la redención, más grande aún es mi voluntad. Aquí hay que pararnos porque esto puede ser hasta como confuso. Si grande es la redención, más grande es mi voluntad. Creo que es obvio, ¿no? La divina voluntad lo contiene todo, la divina voluntad es la que hace todo, de la divina voluntad sale todo, así que la divina voluntad es mucho más que la obra de Jesús a través de su vida en la tierra, porque la obra de Jesús en la tierra requirió que estuviera la divina voluntad para poderla extender a toda la humanidad. Por lo tanto,
la obra de la divina voluntad es superior a la obra de la redención. No es la obra de Luisa, ojo, es la obra de la divina voluntad. Y así como en la redención hubo un principio en el tiempo, no en la eternidad, así mi voluntad divina, si bien eterna, debía tener su principio en el tiempo para hacerse conocer. Por tanto, por tanto. No, o sea, quiero puntualizar otra vez esto porque es importante. Se puede llegar a cometer errores muy, muy grandes en la interpretación. Ya dijimos, la divina voluntad es más grande que la redención. Sí. Y luego dice, ahora, la obra de la divina voluntad, todo lo que la divina voluntad puede hacer, debe tener su principio en el tiempo. E igual que la redención tuvo su principio en el tiempo, la obra de la divina voluntad debe tener su principio en el tiempo. Y siempre que Dios lleva a cabo una obra que es para el bien de toda la familia humana, siempre lo empieza en una persona. Pero esto ya lo había empezado en Adán. Ya lo había empezado en Adán, Adán le falló, se quedó aquello en espera, y ahora viene Luisa, y en Luisa se va a depositar esto que quería Dios depositar en Adán, ahora lo va a depositar en Luisa, pero siendo la reina y la dadora de eso, María. No, y ahora sí ya se entiende cómo muere un Dios para salvar todo esto de su voluntad, ¿no? Porque antes pensábamos que moría un Dios por hormigas, ¿no? Por hormigas, así pues es. Que nosotros éramos hormiguitas y como que no se le veía mucha lógica. Así es. Pero iba en juego su misma vida, su voluntad. Su vida, tenía su que venir voluntad, él, ¿no? Y la vida que quería vivir en cada uno de nosotros. Sí, por eso, por algo más grande, sí tiene lógica. Así es. A ver, seguimos. Por tanto, siendo mi voluntad que existe en el cielo y en la tierra, y siendo la sola, la única, que posee todos los bienes, debía escoger una criatura en la cual debía confiar el depósito de sus conocimientos, como a una segunda madre hacerle conocer los méritos, el valor, las prerrogativas, a fin de que la amase y celosa conservara el depósito. Y así como mi Madre Celestial, verdadera depositaria de los bienes de la redención, es magnánima en darlos a quien los quiera, así esta segunda Madre será magnánima en hacer conocer a todos el depósito de mis enseñanzas, su santidad y el bien que quiere dar mi divina voluntad. Cómo ella vive desconocida en medio de las criaturas y cómo desde el principio de la creación del hombre ella suspira, ruega y suplica que el hombre regrese a su principio, esto es en mi voluntad, y que le sean restituidos los derechos de su soberanía sobre las criaturas. Bueno, aquí ya nos está poniendo un poco más claro el papel de Luisa. O sea, Luisa tiene que recibir esta enseñanza, es la depositaria de todas las verdades sobre la divina voluntad, sobre ese reino, y de ella tendrá que salir, igual que de María salen todos los bienes de la redención. ¿Sí? Mi redención fue una, y me serví de mi amada Madre para cumplirla. Mi voluntad es también una, y me debía servir de otra criatura que poniéndola como a la cabeza y haciendo en ella el depósito, me debía servir para hacer conocer mis enseñanzas y cumplir los designios de mi divina voluntad. Por tanto, ¿dónde está este exaltarte demasiado? ¿Quién puede negar que sean dos misiones únicas y similares? La redención y el cumplimiento de mi voluntad, que dándose la mano las dos, mi voluntad hará completar los frutos de la redención y restituirnos los derechos de la creación, poniendo en ella el sello a la finalidad por la cual todas las cosas fueron creadas. Este es otro punto que es interesante y muy importante, ¿no?
La divina voluntad, la misión de la divina voluntad viviendo ya como vida en el hombre, en la criatura, completará todos los bienes de la redención. ¿Qué quiere decir ese completará? Llevará a cabo el fruto de la redención. El fruto de la redención era que el hombre volviera a vivir en este ambiente de la divina voluntad, pero no se había dado. Y no se había dado porque Dios no lo había decretado todavía. Quedamos durante 2000 y un poco más de años viviendo única y exclusivamente de los bienes de la redención, pero los bienes de la redención hasta la salvación y la santidad humana. O sea, eso es lo que Dios había permitido que conociéramos. Pero ahora no debemos entender que esta santidad humana no es el culmen o la finalidad que Dios había trazado. No era tener a una criatura santa. La finalidad de Dios no era tener a una criatura buena que se condoliera con él, que lo amara, que le estuviera siempre dando actos de amor, de adoración humanos. La finalidad era lo que ya conocemos, elevarla al rango divino para poder compartir con ella su verdadera identidad, su verdadera naturaleza, su verdadero amor. Ahora, eso se logra cuando la divina voluntad viene y toma posesión de una criatura. Y ese es el triunfo de la obra de la redención. Esto no es más grande que esto. O sea, lo que logró es la redención logra que esto pueda ser llevado a cabo. Lo único que faltaba era quien lo transmitiera y quien lo aceptara. O sea, porque se puede transmitir, pero si no hay nadie que lo acepte, hubiera sido inútil también. Así que hay que irlo poniendo en su justo medio, y por eso dice que la obra de su voluntad es la que le dará el fruto completo a todo lo de la redención. ¿Sí? Aquí Jesús se refiere a Luisa como segunda madre. Uh-huh. O sea, como segunda madre en el sentido de decir, bueno, mi madre me concibe a mí y concibe a toda la familia humana y para este bien de la redención. Luisa viene y es depositaria de todo lo que es la divina voluntad, y la divina voluntad contiene a Jesús. La divina voluntad contiene la encarnación, contiene todo lo que Jesús pasa en su vida. Entonces Luisa debe asumir todo lo que María hizo, lo debe asumir ella para poder llegar a tener esta divina voluntad como propia. No sé si queda claro. O sea, es toda una... ¿Cómo decir? O sea, toda una obra, pero que va por partes, pero va todo junto. O sea, no podemos separar el principio del medio ni del fin. Si quitamos el principio o el medio, el fin nunca se llevará a cabo. ¿Sí? No han comprendido bien la misión del conocimiento de mi voluntad. Más bien te repito que no solo te pongo como pequeña hija junto a ella en su regazo materno, a fin de que te guíe, te enseñe cómo debes imitarla para llegar a ser su copia fiel con hacer siempre la divina voluntad, y así de su regazo pasar al regazo de la divinidad, porque la misión de mi voluntad es eterna y es propiamente la misión de nuestro Padre Celestial, que no quiere otra cosa sino que ordena, exige que su voluntad se conozca y se ame, a fin de que se haga como en el cielo, así en la tierra. Otra cosa importante, a fin de que de su regazo ¿de quién? ¿De la divinidad? De la Virgen. A ver, vuélvelo a leer. Te repito que no solo te pongo como pequeña hija junto a ella, en su regazo materno a la divina voluntad. No, ¿A la Virgen? a la Virgen. Ah, okay. O sea, ese es otro punto. Es de ella
de ella, por eso dice, más bien te repito que no solo te pongo como pequeña hija junto a ella en su regazo materno, a fin de que te guíe, te enseñe cómo debes imitarla, ¿sí? Para llegar a ser su copia fiel, con hacer siempre la divina voluntad. La copia fiel es en esto, en llegar a ser la divina voluntad. ¿Qué es lo que persiguen todas las órdenes religiosas? Sí, ¿No es el hacer fundador. copias fieles de su padre fundador? Ujú. Sí. Y en ese copia fiel de su padre fundador, estamos hablando de llegar a buscar, de llegar a tener como finalidad lo que el padre fundador quiso o hizo o deseó. Aquí nos está diciendo prácticamente lo mismo, ¿no? Ajá. Nos está diciendo que pone a Luisa para que aprenda de María a imitarla para llegar a ser siempre la divina voluntad. María sí puede orientar a la criatura en este mar inmenso de la divina voluntad porque la posee, la conoce. Jesús nos dice en algunas lecturas que nadie puede ser maestro, que nadie puede ser guía en su voluntad y que el único maestro y la única guía será Él. Él, en otras lecturas aclara que María también puede y que la misma divina voluntad será la que nos vaya conduciendo. Pero es por eso, porque nadie la posee. Entonces, ¿cómo podemos guiar a alguien en un camino que no conocemos? Sí, ¿no? ¿Cómo podemos decirle a alguien, mira, camina por aquí, camina por allá, para llegar a quién sabe dónde que yo nunca he ido? Ujú. Totalmente absurdo. Por eso es que para todos aquellos que piensan que en la divina voluntad debemos escoger a alguien para que nos guíe, en definitiva no estamos en lo correcto, no estamos siguiendo las indicaciones que Jesús nos deja, ¿no? Él claramente nos dice, yo soy, esto es una santidad entre el alma y yo. Yo soy el que la guía, yo soy el que la pone en todos los caminos. Y María también, o sea, María que comparte la misma vida de Jesús, María que posee la divina voluntad en totalidad, que es la reina de ese reino, lo conoce. Y ahora Luisa, pues es otra, ¿no? Ya. Incluso Jesús le dice que su misión no ha terminado Ujú. y que su misión es larguísima porque tendrá, aún después de su paso a la eternidad, tendrá que, dice, subir y bajar. Ah, sí. ¿Sí se acuerdan? Sí. Tendrás que estar subiendo y bajando. Ujú. O sea, ¿para qué? Para conducir, para enseñar, para Ujú. guiar. O sea, ella, pero no los humanos. Todos nosotros andamos en el mismo camino. Ujú. Andamos buscando, andamos tratando de encontrar, es como si fuera un laberinto. Ujú. Y ya deberíamos haber visto a Luisa por acá, ¿no? Pues sí, ojalá y que Que nos algún venga a día visitar por llegue y nos diga, oye, estás mal, no es por ahí, mira, es por acá. O a lo mejor por eso ni se acerca, porque dicen, no, ustedes están bien equivocados. No, no. Bueno, eso es con Alejandro, ¿no? Es broma, es broma. Por eso es que también era de suma importancia el libro de la Reina del Cielo, en la Reina de la Divina Voluntad, porque ahí María le revela todo a Luisa y nos hace saber cómo es que llegó y por qué es la reina. Así es. Y en ese libro siempre le dice, o sea, que ella la va a dotar con su propia voluntad. Hija, dime, prométeme, haces para que yo te dé, para que yo te ponga. ¿Sí? O sea, es María quien está diciéndole, yo te lo voy a dar, pero tú séme fiel. Si todo sale de María para nosotros, se puede decir que entre todos vamos a completar a María. Si María, a ver otra vez. O sea, el reino de la divina voluntad está depositado en María. Uh-huh. Y de ahí lo toma Luisa y de ahí tomamos nosotros también. Uh-huh.
Entonces, Bueno, nosotros tomamos ahora de Luisa. nada más de Luisa. Luisa lo toma. Sí, va. O sea, Dios hace, o María hace el depósito en Luisa. Y Luisa hace el depósito ¿en dónde? ¿En la criatura? En los escritos. En los escritos. O sea, este es el testamento, es la herencia que Luisa nos deja, que es prácticamente todo lo que Jesús le enseñó, le dijo, le escribió en su alma. Cuando nosotros tomamos los escritos, generalmente tomamos como el libro, ¿sí? Y nos hemos acostumbrado a decir el libro de cielo. Y nos hemos acostumbrado a decir, hoy leí esto, hoy voy a leer esto otro, pero no tomo la conciencia clara de que esto es Jesús. Sí. Es lo que Jesús está revelándole a Luisa de lo que Él es. Si nos vamos con calma y vamos analizando cada lectura, vamos entendiendo que es un describirse a sí mismo. Un describir lo que Él contiene, un describir lo que Él puede, un describir lo que Él hace, un describir lo que Él quiere hacer en la criatura. En fin, es un describirse de Jesús, ¿sí? Por lo tanto, debemos tomarlo como tal. Cuando tomemos el libro de cielo, es Jesús quien a través de Luisa está haciendo su manifestación a nosotros. No decir, esto es de Luisa, sino decir, este es Jesús que me está enseñando. Este es Jesús que me está conduciendo. Y todo lo de los libros sí está en Luisa. Sí. O sea, Luisa es por necesidad. Por necesidad ella debe vivir en el 4º grado. O sea, debe vivir total y absolutamente fundida en Dios, porque si no, no hubiera podido tener todo. Y todo lo que Dios deposita en Luisa es la totalidad de lo que Dios quiso compartirle al hombre. Entonces en ella se encuentra desde el principio, desde la A hasta la Z, de todos los bienes, de todos los dones, de todas las gracias, de todo lo que Él quiere darnos a nosotros. Si no es a través de Luisa, no hay. Y la Virgen tiene más verdades que esas nunca llegan, no son para nosotros. Por eso, o sea, ni Luisa ni María han dado todo. O sea, dan todo lo que Dios ha dispuesto que nosotros conozcamos para lograr la finalidad que Él quiere. En María nos da todo, pero hasta donde yo debo de tener, que son las verdades para mi salvación y la santidad humana. Y ahora el inicio en la santidad divina. Pero todas las relaciones íntimas, las relaciones personales que había entre Jesús y María, toda esa convivencia, toda esa grandeza que hubo de unidad de ellos, no tenemos ni la menor idea. Sí. Probablemente lo podamos ver en el cielo. Y no solo ver, sino gozarlo. Lo mismo pasa con Luisa. Con Luisa también, Luisa en alguna ocasión le dice a Jesús que tantas cosas tan grandes, tan inmensas que le ha dicho, y le dice, ¿quién sabe qué tantas más cosas vas a decirle a las criaturas cuando yo ya me haya ido, ya haya partido? Y Jesús le dice, no, nada más, en ti está depositado todo lo que la divinidad quiere darle a toda la familia humana. Pero de las cosas interiores, de las relaciones que hay entre nosotros íntimas, esas no tienes por qué decirlas y nadie las conocerá. O sea, tienen mucho más de lo que nosotros vamos a tener, sí. ¿Por qué? Porque ellas son cabeza de misión, porque ellas necesitaban de todo eso. Y aparte, la relación de amor entre Jesús y ellas es totalmente perfecta. Cuando los apóstoles van y van queriendo
que uno sentarse a la derecha y otro a la izquierda, Sí. y que llega su mamá y le dice, oye, que se sienten, dijo, eso no es mío, lo concederá mi Padre Celestial. Y ahora la pregunta es, ¿a quién se lo irá a conceder? Pues a la Virgen. Pues forzosamente la primera, o sea, María. Ujú, No hay nadie más grande que María. ujú. No hay santo, no hay religioso, no hay sacerdote, no hay obispo, no hay papa que sea más grande que María. Sí. Entonces, a María le corresponde sentarse a la derecha. Ujú. Y luego, si la divina voluntad, la misión de la divina voluntad es llevar al hombre hasta el punto de origen, y toda esa misión está depositada en Luisa, y Luisa es la encargada de vivirlo en plenitud, todo lo que Dios quería compartirle al hombre, no lo que le compartió a María en intimidad, sino lo que le quería dar al hombre, y aparte lo que él quiso vivir con ella ya en forma personal. Entonces, lógicamente, no hay nadie más grande que Luisa, Ujú. exceptuando a María. Ajá. Por lo tanto, ¿quién se podrá sentar a la izquierda? Luisa. Entonces son esos dos apoyos, esos dos puntos de apoyo de todo lo que, de la obra de Dios. Por eso es que esto podríamos hablar de que esta es la obra, la obra de la divinidad en el hombre. Es la misión del Padre Celestial. O sea, porque el Padre Celestial, su misión es poner al hombre a la altura de él para poder entablar esa relación de amor. Se atravesó el pecado, sí, se atravesó, no le dio oportunidad de llevar a cabo su plan desde Adán, que es lo que quería, y ahora tuvo que venir un intermedio, que es la redención con todo lo que hemos pasado hasta el día de hoy, y de aquí en adelante, o sea, ya vivir plenamente este reino. En fin. Y aquí lo dice Jesús adelante. Así tú, haciendo tuya esta misión eterna e imitando al Padre Celestial, Uh-huh. no debes querer otra cosa sobre ti y sobre de todos, sino que mi voluntad sea conocida, amada y cumplida. Así es. Ahí está. Entonces es perfecto, ¿no? Así tú, haciendo tuya esta misión eterna e imitando al Padre Celestial, ahora ya no es imitando a María, imitando al Padre Celestial, no debes querer otra cosa sobre ti y sobre de todos, sino que mi voluntad sea conocida, amada y cumplida. Eso es lo que el Padre Celestial quería de nosotros. Ujú. Eso es lo que el Padre Celestial desde toda la eternidad tenía planeado para toda la familia humana, y que ahora, desafortunadamente por el pecado, no se logró. Pero ahí vamos, poco a poco Dios ha ido trazando un camino alterno, que es la redención, y los que queramos entraremos. Y digo, me incluyo porque yo sí quiero, Yo también. o Yo sea también. que queremos entrar, no estamos dentro, queremos entrar. Ujú. Y bueno, pues es cuestión de irnos puliendo, de irnos esforzando, de ir haciendo las cosas realmente poco a poco, ¿no? Así que bueno, Es nuestro pan de cada día. así es. Y entonces aquí, ¿qué es lo que Dios quiere? Santidades iguales a las de Él. Y ese es el punto al que Jesús nos invita. Sean santos como mi Padre Celestial es santo. O sea, a la igualdad de santidades para poder entablar esa relación. Y bueno, pues aquí creo que nos acaban de describir en forma clara cuáles son los papeles tanto de María como de Luisa, ¿no? Ajá. A ver, terminamos nada más la parte última de esta. Y además, cuando la criatura se exalta a sí misma, hay mucho que pensar, pero cuando ella está en su lugar y yo la exalto, a mí
todo me es lícito, de hacer llegar a donde yo quiero y como quiero. Por eso fíate de mí y no te preocupes. O sea, como quien dice, no interfieran con mis obras. O sea, Y que Él es el que exalta, no es así ella es. misma. No es Luisa, o sea, no es Luisa la que dice, véanme. Esto de la soberbia y del protagonismo es tremendo, ¿no? O sea, es cuando el hombre quiere forzosamente aparecer como protagonista dentro de la obra de Dios. Sí. Difícilmente habrá alguno, quizá no falta algún loco por ahí, que quiera apropiarse de esta obra o hacer algo mayor que esto. Pero definitivamente sí hay muchísimos que han querido aparecer como protagonistas dentro de esta obra y no se consideran como simplemente empleados, vamos a decirlo de esta manera, escogidos por Dios para una determinada finalidad, pero son empleados. Eso es un obrero que no puede llegar y vanagloriarse de lo que ha hecho, sino que debe ser simplemente llegar y decir, como dice el Evangelio, el siervo que no debe decir nada, sino simplemente he cumplido con mi deber. Y cumpliendo mi deber, no hay nada de que me pueda yo vanagloriar, ¿no? O sea, el que me podría vanagloriar es el amo. Pero si yo intento decir, yo he hecho esto, Sí. ya estuvo fuera totalmente, ¿no? Así que bueno, pues tenemos esta posibilidad de tener este conocimiento de quién es María y de quién es Luisa, la segunda y la tercera obra de Dios. Así que no es una mística, no es una vidente, no es eso, es simplemente la tercera obra de Dios, el tercer fiat que Dios da junto con su criatura. ¿Y por qué nos cuesta Nada tanto creer esto? No sé, ahora sí me hiciste una pregunta muy difícil. ¿Por qué me cuesta tanto creerlo? Habrá que preguntárselo a los que no creen. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo creerlo, ¿no? O sea, creo que la forma como Jesús lo ha ido exponiendo a través de todos los escritos es muy fácil poder captar. Dios nunca hace algo sin la participación de la criatura. Hace algo en el exterior, en el adextra, ¿no? Que se entienda. La creación, o sea que ese es un punto que no tiene que ver con el tema, pero bueno, vamos a ponerlo. Si todas sus obras, que son para bien de toda la familia humana, primero la trata con uno, y cuando ese uno le corresponde, le paga a nombre de toda la familia humana, entonces Dios decide llevar a cabo aquella obra y ponerla a disposición de todos, porque en uno ya encontró el pago de todos. Entonces tenemos la segunda obra, que es la redención y que la trata con María. Y María le tiene que pagar a nombre de toda la familia humana, y cuando esto sucede, Dios ya empieza a llevar a cabo esa obra. La obra de la santificación o de la divinización del hombre, que sería de la divina voluntad, la trata con Luisa. Y cuando Luisa le corresponde en totalidad, es el momento en el que Dios dice adelante, que es el momento que estamos viviendo. Ese inicio de la difusión de este gran don que Dios nos da. Pero y la pregunta es, bueno, ¿y la primera obra con quién la trató? Algunos dicen con Adán. No es cierto. A Adán lo que Dios quería era poner la segunda obra, que iba a ser el reino. Y donde Adán falla, o sea, el reino es el que no se lleva a cabo. Si Adán le hubiera fallado a Dios y hubiera sido el depositario de la primera obra, la creación se hubiera resuelto en la nada.
Entonces, la primera obra la trata con su propia humanidad. Y esto Jesús nos los da a entender de alguna manera cuando nos habla de que desde toda la eternidad Él creó, dice creó los actos de toda la familia humana y le dio al Padre la gloria, el amor que todos deberíamos haberle dado. Le pagó en todo y es cuando el Padre decide seguir adelante con la obra de la creación. Por lo tanto, tenemos 3 obras de Dios. La creación, que la trata con su propia humanidad, con su propio Hijo encarnado. La obra de la redención, que la trata con María. Y la obra de la santificación, que la trata con Luisa. ¿Qué es Luisa? La tercera obra de Dios. Nada más. Nada más, ¿sí? En fin, no sé si hay alguna pregunta. Creo que sí hay varias preguntas, doctor. Diálogos divinos y verdades divinas comienzan desde el programa número 1. Sí. ¿Por dónde comienzo para entender y actuar en la divina voluntad? Pues por los fundamentos. Yo creo que Sí, la introducción. al principio hubo programas donde, no me acuerdo cómo se llamaron, fundamentos o... Después se hizo, al principio creo que se habló del catecismo, que hicieron como fundamentos, luego de la creación, pero luego se hizo una serie de programas que se llamó fundamentos, que fueron más de un programa. No me acuerdo. También otro que se llamó introducción. Introducción, Ajá. que también fueron varios. Dice Rosa, yo voy a un grupo de Divina Voluntad, pero también están hablando de un libro del padre Yosefu. Quiero saber si está bien que lo mezclen con Divina Voluntad. Dígame, por favor. Gracias. No sé exactamente de quién sea. O sea, lo que podría yo decir sin conocer este libro, este sacerdote, en realidad si él habla, comenta sobre la divina voluntad, está bien, no hay problema. Y eso habría que ver la interpretación que él dé, ¿no? Si no es de divina voluntad, yo creo que no debería de mezclarse, puesto que Jesús es muy claro en eso. La divina voluntad no acepta, no congenia con nada que sea de voluntad humana. Y si la divina voluntad se quiere mezclar con obras de santidad humana, con obras de virtudes, de dones espirituales dados a la criatura, pero no es divina voluntad, Jesús dice que eso tenemos que renunciar a ello. Entonces, no conozco el libro. Simplemente sería como un comentario. Si es de divina voluntad, creo que no habría problema. Si no es de divina voluntad, habría que quitarlo. Dice José Luis, puedo entender que al vivir en la divina voluntad sería parte de ese séquito de Luisa en quienes apoya Jesús en Getsemaní su brazo izquierdo y darle fuerza junto a María en quien apoya su brazo derecho. O sea, de que estamos unidos a ese eslabón de Luisa, sí, así es. Luisa es el primer eslabón que se une a Jesús desde el punto de vista de la justicia. Entonces nosotros unidos a ese eslabón de Luisa, estaríamos unidos al eslabón de Jesús. Y el Padre Dengo manda bendiciones a todos en divina voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Padre, qué amable. Y dice Deus, entonces la obra de la redención y el de la santificación tenemos que pagarla a María y a Luisa respectivamente. ¿Necesitamos reparar a María? Sí, por supuesto. María sufrió, o sea, María participa de los sufrimientos de Jesús, participa de toda su pasión, o sea, no en forma física, no en forma cruenta, pero sí en forma espiritual. Y junto con ello, María vive
junto con Jesús nuestra vida, la vida de todos nosotros, rehaciéndola. Así que debemos reparar. Luisa, para obtener el reino de la divina voluntad y que lo podamos tener nosotros, Luisa tiene que pagar por todos, por lo tanto tiene que vivir la vida de todos. Esto está muy claro en las palabras de Jesús cuando dice que todas sus obras que son para un bien universal, primero lo trata con uno. Y cuando ese uno le paga por todos, entonces ya decide poner esa obra a disposición de todos. Pero él ya recobró, ya tuvo lo que él siempre deseó conseguir. Entonces Luisa de alguna manera también vive nuestra vida, sufre lo que nosotros deberíamos de sufrir a través de la unión con Jesús. Así que también a Luisa debemos esa parte de agradecimiento y de reparación también con ella, ¿no? Ya nada más un comentario, dice Mario, que el padre Yosefu habla sobre liberación intergeneracional, así que nada que ver con divina voluntad. No, entonces definitivamente esto no tiene cabida en la divina voluntad. O sea, yo les quisiera hacer un breve comentario sobre esto de liberación de los pecados anteriores, de las culpas anteriores. Simplemente yo diría, vamos a leer al profeta Ezequiel en el capítulo 18. Hay otro también del profeta Jeremías, no recuerdo ahorita la cita, pero en Ezequiel está muy claro, donde el Yahvé habla y dice que los pecados de los padres no se heredarán a los hijos. Sabemos y estamos de acuerdo en que en el Éxodo, en Levítico, no me acuerdo en qué otro libro se habla de que los hijos heredarán la culpa, pagarán los pecados de los padres. Nada más que esto habría que tomarlo muy en cuenta, sobre todo por la época en la que se vivió, cuando los padres estaban a la conquista, vamos a decirlo así, de la tierra prometida. Cuando se salían, cuando prevaricaban, o sea, se salían de las leyes de Dios o se volvían idólatras, en fin. Dios los castigaba y les mandaba pueblos que los esclavizaran. Entonces, lógico, los hijos nacían esclavos. No es que el hijo hubiera pecado y hubiera merecido la esclavitud, pero estaban pagando parte de la culpa de los padres. Pero heredar el pecado, o sea, dice en Ezequiel una de las frases que recuerdo así, casi exacta, no es exacta, pero es casi. Dice que los padres comieron las carnes. No, dice, bueno, no me acuerdo, algo agrio, y los hijos sufrieron la dentera. O sea, los hijos les quedaron como los dientes con caries. Y dice, eso no se volverá a repetir, porque los hijos no heredarán los pecados de los padres, y el que peque se morirá, el que no peque se vivirá. En fin, lean Ezequiel 18. Bueno, y ya para terminar, si quieres, Manuel dice que en un grupo de Divina Voluntad dicen que Luisa fue de la tercera orden y que rezan el rosario que por ser de la tercera orden. De la tercera orden, también no hay problema. Y si podías hacer alguna pregunta. O de Isabel dice, ¿nos podemos dar una idea de la relación hermosa de Jesús con su madre en los libros de María Valtorta? Sí. Es más, hicimos unos programas, ¿recuerdan? Sí. Con un libro del padre Roschini, que es un mariólogo. Y esos programas estuvieron basados totalmente en los escritos de María Valtorta. Porque el padre Roschini, cuando conoce a María Valtorta, deja todo
todo lo que él había escrito, lo que él estaba por escribir sobre María, y dice una frase muy, no sé, muy esclarecedora, porque dice: en María Valtorta encontré a una virgen viva. En fin. Pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Alejandra. Gracias, doctor. Gracias, Alejandro. Gracias, doctor. Gracias, Ale. Y nos oímos el próximo miércoles. Digo, perdón, el próximo lunes. Estoy desquiciado, desorientado. Y si quedó alguna pregunta para el miércoles, la leo. El miércoles la leemos, con mucho gusto. Y gracias por sus saludos y comentarios. Hasta luego, amigos.